Vamos a hablar en este segmento de la renuncia de Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Fíjense ustedes, el segmento de programa que más se ha visto aquí de mirada crítica, lo cual se los agradecemos mucho, es el del 11 de junio de este año. Lleva más de 98,250 visitas. Lo titulamos en ese entonces El principio del fin de la impunidad del ministro. Lo puede ver ahí en la plataforma de YouTube. Eduardo Medina Mora, el fiscal carnal de Enrique Peña Nieto, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con más fama de corrupto. Le presentó su renuncia el jueves pasado al presidente López Obrador, quien enseguida la aceptó y la turnó al Senado para su trámite. Suponemos que no habrá problema alguno porque pues, Morena ahí tiene amplia mayoría. A Medina Mora le quedaban 11 años más. Su periodo terminaba hasta 2030. Había sido elegido en 2015, tomó posesión el 17 de marzo de ese año, a pesar de que hubo más de 50,000 firmas de que se oponían a su nombramiento. Es un hecho inédito en la etapa reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su renuncia. Galván Ochoa nos recuerda que, según la Constitución, la dimisión debe ser por causas graves. ¿Cuáles son esas causas graves? Son las que nos faltan aclararlas nítidamente. En su escrito de renuncia, Medina Mora no menciona las causas de ello. Se especuló de que era posiblemente por un tema médico familiar. Aquí, desafortunadamente, murió su esposa hace unos meses, que no hay que desearle mal a nadie, y parece que él, con tanto estrés que tenía, pues también no ha estado muy bien de salud. La agencia oficial de noticias Notimex informó en Twitter que es investigado desde inicios de junio por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cual está al frente Santiago Nieto, esto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por recibir transferencias que no corresponden con su declaración patrimonial. Antes, esta unidad de inteligencia financiera era una institución, hay que decirlo, que servía para encubrir actos de corrupción de la élite política empresarial. Pero ahora parece ser que ya no. Otras informaciones dan cuenta también de que Jesús Zambada reveló en el juicio del Chapo en Estados Unidos que sobornaba a la PGR con $300,000 mensuales en los años en que era procurador. ¿Quién creen? Medina Mora. En la conferencia mañanera del día siguiente en que presentó su renuncia Medina Mora, es decir, la del viernes de la semana pasada, López Obrador señaló que lo que motivó la renuncia, lo voy a citar textual, considero que el ministro quiere atender las denuncias presentadas, estamos hablando de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presunto enriquecimiento ilícito. Dice López Obrador, no sé cuántas que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Dice él, son investigaciones que corresponden al Ministerio Público, nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales y no podemos culpar a nadie y mucho menos por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Hasta ahí la cita de López Obrador. García Soto, que también ha sido uno de los que más ha seguido este tema, en su columna del 5 de junio de este año, había expuesto algunas de las investigaciones nacionales e internacionales, principalmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que se estaban realizando precisamente sobre transferencias millonarias de Eduardo Medina Mora en bancos de varios países, lo que podría involucrar delitos como lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable. Ahí escribe García Soto y lo citamos aquí textualmente. Tampoco ayudó mucho a Eduardo Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio Alejandro Quintero, un publicista y exvicepresidente de Televisa, quien desde 2006, obviamente pasando por 2012 y hasta 2018, se le ubica como operador de las campañas negras en contra de López Obrador en sus intentos de llegar a la presidencia. Una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Alejandro Quintero, Medina Mora operó desde la Suprema Corte ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo. Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI de Estados Unidos y de la DEA, el equipo de Quintero y Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos de Estados Unidos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en las agencias respectivas de los Estados Unidos. Por eso, dice García Soto,
fue que empezó a llegar a México y al gobierno federal la información de las cuentas bancarias de Estados Unidos y Gran Bretaña, de las que Medina Mora nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes. Pero también llegó información de empresas que le transferían recursos a sus cuentas ubicadas en paraísos fiscales en Centroamérica. Medina Mora también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios negocios, aquí los entrecomilla García Soto, que dice no solo detonaron investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo, haber subido el 31 de mayo de este año un engrose de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para descongelar cuentas bancarias antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el seminario judicial. Ello permitió que en el par de días que estuvo vigente la disposición, y aquí esto hay que subrayarlo, su amigo cercano, el abogado Juan Collado, pudiera casualmente mover 10 millones de euros de sus cuentas. Un mes después, ya sabemos, Collado fue apresado por la Fiscalía General de la República, acusado de lavado de dinero en la Caja Libertad. Todavía la semana pasada, Eduardo Medina Mora festejaba haber aprobado un criterio en la Corte que le daba fuero de manera permanente a los jueces de Jalisco. Quizá creyó que con ese precedente él también tendría fuero de por vida. Hoy está claro que festejó antes de tiempo. Eduardo Medina Mora fue jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN en su tiempo, y fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox. Con Felipe Calderón fue titular de la PGR, es decir, fue el Procurador General de la República y embajador en el Reino Unido. Con Peña Nieto fue embajador de México en Estados Unidos y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Fue el que lo promovió. Aquí hay que decir que Medina Mora le devolvió el favor a Peña Nieto, suspendiendo indefinidamente cualquier acción penal de parte del gobierno de Chihuahua en su contra y en contra de su gabinete por el caso del desvío de los 250 millones de pesos al PRI. ¿Se acuerdan? En el tema del exgobernador César Duarte, que está actualmente prófugo y con orden de aprehensión. De hecho, siempre se ha tenido la percepción de que Medina Mora servía más a sus intereses políticos que a la justicia como tal. También fue uno de los asistentes a la boda de la hija de Juan Collado, a la que asistieron también otros ministros como Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo. Un tanto más que se apunta en este caso López Obrador en su gobierno. Además, este mensaje de la renuncia de Medina Mora puede leerse como un mensaje al Poder Judicial en su conjunto, estamos hablando del federal y estatal, de que los actos de corrupción de jueces, magistrados, ministros, van a ser procesados en esta administración. Aquí hay que decir que ya de por sí ganan enormes cantidades de dinero mensualmente los que están en este poder. Aquí podríamos preguntarnos qué pasaría si se hiciera un análisis entre lo que ganan los miembros de este poder y la cantidad de propiedades, cuentas bancarias y el nivel de vida que tienen. Un segundo mensaje es como un mecanismo de renovación del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que se van a ir sumando ministros afines a la Cuarta Transformación. Aquí hay que decir que hay 3 afines a López Obrador. Está Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Moza y el presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Obviamente López Obrador tiene que proponer uno y seguramente pues va a ser uno afín a la 4T. Un tercer mensaje es que podría verse como un mecanismo de quitar jueces y ministros corruptos que están dando sentencias favorables totalmente cuestionables. No debe olvidarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia más alta de justicia del país. Eduardo Medina Mora, podríamos decir, prefirió hacer negocios que procurar la justicia. Ojalá que la limpia del Poder Judicial vaya a fondo, que muchísima falta le hace al país. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.